Entonces yo he arrastrado un modelo o he importado un modelo que yo tenía y estamos viendo cómo lo podemos correr en el Phase 2. Entonces lo que vamos a hacer también es configurar algún tipo de geometría diferente. Tal vez dibujar algunas labores subterráneas en el talud para poder ver también de qué manera se va, digamos, llevar el análisis de estabilidad por el apoyo del Phase 2. Entonces probablemente el análisis tome algunos minutos más. Cerramos el anterior ejemplo que habíamos visto. Bueno, aquí sigue con el conteo. De repente podríamos abrir otro Phase para poder ir trabajando con otro ejemplo mientras va estimando el cálculo. Y de repente podríamos importar un DXF. Importamos, ¿no? Por ejemplo, la sección DT. Pues aquí tenemos una sección. Por ejemplo, en este caso, la vamos a seleccionar nuevamente. Importamos el DXF. En este caso una superficie externa y los materiales. Y lo vamos a importar. Igual nos menciona que hay algunos vértices que no están bien unidos, a veces eso puede pasar. Igual en todo caso revisamos, es que no hay ningún problema con los contornos. Al parecer no hay ningún problema. Y nosotros podríamos hacer pues un análisis, ¿no? De repente podríamos configurar las diferentes propiedades. Por ejemplo, aquí nosotros importamos las propiedades, podríamos importar las propiedades de otro programa también. Por ejemplo, importar propiedades. Vamos nuestro primer modelo, ya lo terminó de correr. Graficamos, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, nos ha generado una serie de escenarios, en los cuales nosotros podemos ver la generación de una potencial superficie de falla, ¿no? Efectivamente, ese talud que nosotros evaluamos en campo también presentó una inestabilidad y los esfuerzos de corte generaron una serie de grietas de tracción que digamos, permitieron la evolución de una falla, ¿no? Entonces genera una serie de asentamientos y posteriormente una falla. Entonces podemos ver, por ejemplo, el esfuerzo de corte máximo, el desplazamiento total, ¿no? En los diferentes escenarios del phase. Acá estamos en el último. La forma como ha variado, ¿no? Como evoluciona en función del tiempo y las condiciones que han cambiado. Igual también podríamos colocar otras vistas que nos permitirían, pues, poder observar mejor el modelo. Incluso aquí vemos la trayectoria de esfuerzos de vectores. Y vemos que los vectores se alinean justo en la dirección de los esfuerzos de corte y de la superficie de falla, ¿no? No es un modelo
conceptual, sino que ya es un caso real, ¿no? Es un caso real de algo que realmente ocurrió en el terreno. Igual podemos quitar, por ejemplo, los vectores. Podemos ver otras opciones también. Las restricciones que lo habíamos mencionado. Y acá también diferentes opciones para las vistas, ¿no? También le graficamos, por ejemplo, el desplazamiento total en diferentes puntos, ¿no? Si yo acá la zona de contacto, y en los puntos que hemos seleccionado podemos ir viendo, digamos, otras propiedades también, como la deformación volumétrica, por ejemplo. Eso tenemos que verlo por estadio, ¿no? Igual podríamos, si nosotros quisiéramos, podríamos también cambiar las condiciones. Pero bueno, vamos a trabajar con el otro modelo que estábamos viendo. Entonces aquí tenemos una serie de trabajos. Aquí podríamos, por ejemplo, importar al modelo las propiedades de los materiales. Para ganar un poco de tiempo, vamos a trabajar con este modelo, que ya lo tengo ya todos los materiales ingresados. Como les comenté, podemos importar diferentes tipos de parámetros, por ejemplo, un DXF, el slide, información también de un examen 2D, importar las propiedades, ¿no? Que las propiedades podemos importar en nuestro archivo, que puede ser un face. Entonces, continuamos con el análisis. Acá, si quieren, podemos remover la malla de la discretización y podemos graficar unas excavaciones, ¿no? Por ejemplo. Entonces vamos a buscar aquí. Vamos a agregar unos materiales. También podríamos graficarlos de manera manual. Tenemos una labor debajo de este relleno. Entonces se pueden aplicar diferentes casos, ¿no? A lo que nosotros queremos estudiar. Buscamos arco. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, una labor, ¿no? Podemos graficar otra labor también, por ejemplo aquí. Tranquilamente podrían ser niveles de exploración, o podrían ser también labores subterráneas, ¿no? Podrían ser labores de avance o labores de explotación. La corregimos. Ustedes lo configuran en la geometría en función a lo que requieren, ¿no? Entonces, vamos a decirle que estas son excavaciones. Recuerden, cuando asignamos materiales, ahí tenemos también el icono para las excavaciones, ¿no?
Por ejemplo, podríamos tener diferentes escenarios, pero en este caso tenemos uno. Podemos ir cerrando algunas opciones también para no confundirnos. Aquí tenemos este nuevo modelo. Lo vamos a analizar también. En este caso recuerden que tenemos que colocar la malla y discretizar. Entonces le colocamos la malla. Un número aproximado de 3000 elementos, por ejemplo. Y después vamos a discretizar. Y graficamos nuevamente la malla. Entonces ya se nos ha generado el modelo con los cambios que hemos hecho. Recuerden que siempre que nosotros hacemos cambios, debemos reiniciar o colocar un reset a digamos, la malla y la discretización, ¿no? Para que podamos trabajar en los materiales o los cambios en la geometría que queremos hacer. Entonces evaluamos. Y vamos a ver también las deformaciones, cómo se presentan una vez que nosotros hacemos el análisis, ¿no? Y sobre todo considerando que hemos modificado las condiciones del terreno, porque varias de los vectores de deformación y de corte se van a dirigir hacia las excavaciones subterráneas que nosotros hemos aumentado. Entonces tenemos que esperar que el programa procese un momento. Todos los programas que ustedes van a requerir para los análisis que hemos estado viendo en clase, nosotros lo vamos a proporcionar. Vamos a tener una carpeta con una serie de programas para que ustedes puedan trabajar, ¿no? Tanto de los de Rock Science como también el Flash 3D. Continúa procesando el programa, esperamos un poco. Podemos ir cambiando muchas cosas, ¿no? Incluso podríamos hacer también un análisis agregando, por ejemplo, juntas, ¿no? Configuramos la orientación, configuramos las condiciones de las juntas que van a formar una familia que va a ser graficada. Esperamos un poco que se complete el análisis para que veamos cuánto de SRF obtenemos y de qué manera también el modelo se va a ir deformando. Podríamos trabajar con diferentes tipos de modelos porque podríamos trabajar simplemente con labores subterráneas que están confinadas o labores subterráneas que están cerca de superficie. O también podríamos trabajar con, por ejemplo, los taludes, ¿no? En varias minas, por ejemplo, las explotaciones justamente están configuradas de tal manera que prácticamente las plataformas de explotación están sobre, o los bancos de explotación están sobre labores subterráneas antiguas, ¿no? Entonces, en este caso, el Phase 2 nos va a permitir, el Phase 2 o el RC2, que no es lo mismo, nos va a permitir poder evaluar la estabilidad de los taludes, por ejemplo, los taludes del pit, sobre todo los taludes que están digamos, generados sobre labores subterráneas antiguas. Entonces esperamos un poco. Vamos revisando también otras propiedades. Como les comentaba, siempre las últimas versiones consideran diferentes tipos de herramientas adicionales, que en este caso no son muchas. Ya hemos hablado del tema de las restricciones. Bueno, también podemos configurar otras cosas como el estrés de campo. Por ejemplo, aquí podemos hacerlo. Estamos considerando en este caso un estrés de campo debido a la carga litostática o al peso de los materiales. Puede ser también constante. Podemos utilizar, digamos, la superficie del terreno actual o utilizar un ratio para
para estrés efectivo y así, ¿no? Diferentes análisis. También podríamos configurar el análisis sísmico. Nos permite también trabajar y se va a generar un icono de análisis sísmico al lado derecho, ¿no? Entonces ya lo procesó, lo graficamos. Vamos a ver de qué manera se comporta el terreno, ¿no? Entonces nos ha graficado una serie de escenarios en los que nosotros vamos a poder ver cuál es la influencia de las excavaciones, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, varias de las tensiones cambian la orientación debido a las excavaciones, ¿no? Vamos a considerar algunos puntos ubicados estratégicamente para ver las deformaciones. Recuerden que las deformaciones aquí están en kilopascales, ¿no? Entonces en kilopascales, por un lado también el factor resistencia crítico que hemos obtenido es 1.04, ¿no? Que es el factor de disminución de resistencia menor. Aquí podemos ver, por ejemplo, sigma 1, cómo se han distribuido las tensiones en los diferentes estadios. De igual manera también podríamos revisar desplazamientos horizontales. Y ver los diferentes comportamientos, ¿no? del terreno. De manera también, por ejemplo, fuerza de corte máximo. Como ustedes pueden ver, se genera de diferente forma en cada estadio. Y debido a que este relleno que tenemos encima de la roca basamento está conformado por material suelto, entonces este material en su momento se sentó y se empezó a generar pues una superficie de falla, ¿no? A través de las orientaciones de los esfuerzos de corte. Justamente podemos ir viendo cómo va a fallar, ¿no? Este icono de los contornos de deformación, podemos ver finalmente cómo va a fallar el talud, ¿no? Cómo se va a deformar, cómo va a colapsar. Y bueno, ir también viendo otro tipo de puntos de interés, por ejemplo, en lo que respecta a la tensión de corte y la tensión normal, bueno, podemos ver la distribución también. ¿No? Y, por ejemplo, acá nos grafica algunos valores de CRF que están, digamos, por debajo, bueno, después de 1.02, antes de 1. En fin, también podemos seguir realizando otras vistas. Miren cómo se generan los vectores de formación, ¿no? Acá también se ven algunos vectores. Bien, y de igual manera también podemos ir viendo los desplazamientos horizontales. En este caso, producto del asentamiento y deformación del talud, va a haber un desplazamiento horizontal hacia la cara del talud, ¿no? Igual desplazamiento horizontal absoluto. En el caso de los desplazamientos verticales, en este estadio, ¿no? Si nosotros vemos una serie de estadios, podemos ver la evolución, ¿no?
Igual también aquí, factor de resistencia. Entonces vean que el sector que tiene, digamos, un factor de resistencia más alto, es justamente donde posiblemente puede fallar, ¿no? Efectivamente, en estas zonas se generan las grietas de tracción que les estaba comentando. Perfecto, entonces seguimos revisando. Y podríamos agregar también unas fracturas, sistemas de fallas. Para eso deberíamos siempre resetear, ¿no? O remover el mesh. Por ejemplo, aquí yo podría agregar también un sistema de discontinuidades, ¿no? Que van en este sentido y probablemente van a favorecer la deformación, ¿no? Entonces tendríamos que nuevamente procesar la malla, discretizar, volver a colocar la malla y también volver a procesar. Entonces veamos cómo se van a generar los esfuerzos de corte con la nueva familia de discontinuidades, bueno, con la familia de discontinuidades que hemos agregado. Entonces el programa está procesando. Cerramos el anterior intérprete. Procesando los cálculos. Siempre tenemos que esperar un tiempo de proceso del programa. Hemos tratado de maximizar los tiempos, seguir trabajando con diferentes cosas o diferentes modelos, ejemplos a la vez, para también ganar tiempo y no demorarnos mucho en el procesamiento, digamos, del modelo, ¿no?